Hoy vamos a empezar hablando de violencia de género, porque el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y desde el gobierno realizan un acto central con el foco puesto en la violencia vicaria. Y si te suena violencia vicaria, seguramente es por el caso que más marcó la agenda de este año en ese sentido, que fue el de Andrés Morosini, el hombre que asesinó a sus hijos de 2 y 6 años y bueno, después se suicidó arrojándose también en un auto a un arroyo. Bueno, ahí se vio un caso extremo de violencia vicaria y para muchos fue la primera vez que se escuchó hablar de ese término. Exactamente. ¿Por qué la fecha de este 25 de noviembre? ¿Por qué esta conmemoración en recuerdo del asesinato de 3 mujeres? Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las Mariposas, que fueron activistas políticas defensoras de los derechos de las mujeres. Milú Mirabal estuvo aquí en Uruguay, tuvimos la oportunidad de entrevistarla hace unos 5 o 6 años justamente, con motivo de un 25 de noviembre. Bueno, fueron asesinadas en 1960. República Dominicana. Exactamente, en República Dominicana por orden del dictador Rafael Trujillo. De hecho, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, retomando la propuesta surgida en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe de 1981. Bueno, así que es un día internacional y todos los países lo conmemoran. Desde aquí, desde el gobierno uruguayo, destacan las acciones del Estado que se han llevado adelante en estos años para el combate a la violencia de género. Destacan la aprobación de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, una ley que también tiene su polémica. En concreto, destacan la implementación de un Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género. Así se llama todo el nombre completo. En definitiva, es un organismo que asesora, supervisa y coordina acciones orientadas a la eliminación de la violencia. Sí, este consejo que mencionaba Paula es quien decide dónde estará el foco en este tipo de conmemoraciones y, como dijimos este año, el foco del Estado uruguayo es la consigna: violencia vicaria es violencia de género, reconocerla es el primer paso para detenerla. Bueno, ¿y por qué se tomó la decisión de poner el foco en este tipo de violencia? Se lo consultamos a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier. Respondió esto. Es una violencia que se ejerce contra la mujer a través de las hijas e hijos, o sea, aquello que más quiere. Parece difícil esto de poder entenderlo, ¿verdad? Uno se resiste al reconocimiento de estos hechos tan dolorosos, pero queda claro que en estas instancias que deben motivar la reflexión hay que tratar estos temas. Según la encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones, casi 8 de cada 10 mujeres vivieron alguna situación de violencia en algún momento de sus vidas, de violencia basada en género, ¿verdad? O sea que 1.100.000 mujeres de 15 años y más en su vida tienen algún episodio de esta naturaleza. Y las niñas y los niños están en la primera línea de la violencia cuando esa mujer está siendo violentada. Hay toda una idea de que los niños y niñas son como daños colaterales, que incluso pueden ser los mejores padres del mundo, que los problemas los tienen solo con sus parejas. Bueno, esto está modificándose en su comprensión porque 20% de los niños y niñas presencian hechos de violencia y son destinatarios de la violencia. Entonces tenemos que pensar, y hay hechos recientes que nos duelen mucho, pero que nos hacen pensar si estamos dándole toda la protección necesaria a las niñas y niños. Bueno, era Mónica Xavier, como te decíamos, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Según el informe La violencia contra niños, niñas y adolescentes, que lo elabora InMujeres junto al CIPIAB y UNICEF. Un informe que se presentó la semana pasada. Bueno, este informe muestra que en el 20% de los casos en los que la mujer enfrenta agresiones, la pareja o expareja también agrede directamente a los niños, niñas y adolescentes presentes en el hogar. O sea,
En ese 20% no solamente se agrede o se tiene que enfrentar a una agresión a la mujer, sino también los pibes, ¿no? Sí. Después, las formas de violencia que tienen mayor prevalencia, según este informe, son la psicológica con un 18,4%, la violencia física que alcanza un 6,8% y después la violencia sexual 0,8%. Perdón, y me animo a decirlo yo, ¿no? Pero hay un subregistro seguro en esto, porque a veces vos estás sufriendo de violencia y no lo terminás de percibir. Bueno, eso es un tema, el tema de las denuncias, ¿no? Que en realidad vienen en aumento y por eso siempre se dicen es malo pero no es malo, en el sentido de porque que se está denuncia aumentando más. el registro. Sí. Bueno, según el informe de gestión 2024 del CIPIAB, ese año, el 2024, se registró la muerte de 4 niños a manos de sus padres en el marco de situaciones de violencia de género. Sí, acá una puntualización. El caso que hablábamos de los hijos de Andrés Morosini no está en este registro. Esto es 2024. Este año también se dieron varios casos. Cuando ocurrió lo de Morosini, hicimos un repaso de cómo venía. No había una tendencia lineal de que todos los años aumentara un poco. Había algunos años que había habido más casos, pero sí seguramente si miramos la tendencia de los últimos años, también desde que se empezó a contar esto, ¿no? La muerte de niños por violencia de género, se viene viendo una tendencia más instalada. Vos hablabas de 8 casos en 2023 y el mismo y similar en 2022, un número similar. 2024, como bien dijiste, 4 es la mitad, pero o sea, si bien no se habla, no es una curva, ¿no? Claro, no es una línea ascendente. Vamos a ver cuánto termina siendo en 2025, pero hubo casos. De acuerdo a lo señalado por InMujeres, la violencia vicaria es una forma de violencia de género y puede manifestarse mediante amenazas de llevarse o quitar la tenencia de hijos e hijas o de lastimarlos. Sí, también humillaciones, maltrato frente a los niños, niñas y adolescentes durante las visitas. Incumplimiento de obligaciones alimentarias o del régimen también de visitas. Interrupción de tratamientos médicos bajo su responsabilidad. Otra manera es el ocultamiento o entrega parcial de información sobre lo que está ocurriendo con los niños. Sí, la peor cara, sin duda, la más extrema, es el infanticidio utilizado para provocar un daño irreparable a la mujer. Exactamente. Bueno, diversas investigaciones psicosociales demuestran que la violencia vicaria genera consecuencias devastadoras en las mujeres y en sus hijas e hijos, afectando su desarrollo emocional, su salud mental y su percepción de los vínculos familiares, ¿no? De acuerdo con lo que informa InMujeres, desde ese consejo consultivo que les decíamos, que se llama Consejo Nacional Consultivo para una Vida Libre de Violencia, y también desde el CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, junto con UNICEF, están avanzando en una consultoría para desarrollar una conceptualización interinstitucional de varias instituciones sobre lo que es esto de la violencia vicaria y también una propuesta de indicadores estandarizados para poder hacer esto que estábamos hablando. Saber de qué hablamos y que todos sepamos que hablamos de lo mismo. Claro. Y ver tendencias y formas de comportamiento. ¿Qué desafíos en definitiva tiene nuestro país al respecto? Bueno, así lo explica nuevamente Mónica Xavier. Nosotros vamos a estar haciendo, con relación al tema de violencia vicaria, con el apoyo de UNICEF y en el marco del Observatorio de Violencia que está ubicado en el InMujeres, una conceptualización a lo largo del 2026 para ver de tener mejores aproximaciones, incluso poder definir de mejor forma indicadores específicos que puedan medirla. Nosotros como Instituto de las Mujeres no estamos midiendo otras formas de violencia que no sean las que específicamente el instituto trabaja, que es la violencia de pareja o expareja. Pero como tenemos la rectoría en materia de perspectiva de género, aunque no tengamos servicios de atención para menores de 18 años, sí las temáticas que tienen que ver con la igualdad y la perspectiva de género nos ocupan. Uruguay tiene enormes desafíos porque la violencia de género es una herida muy profunda y que adquiere estas manifestaciones que complejizan lo que constituye este 25 y estos días que lo rodean en esta reflexión sobre estas temáticas. Es un compromiso de profundizar los análisis, de poder trabajar para dar respuestas integrales que efectivamente sean más justas, más a tiempo, más eficaces.
Bueno, en estos momentos está comenzando en el edificio anexo a la Torre Ejecutiva el evento, ¿no?, para conmemorar este día con una mesa de autoridades en la que participa justamente Mónica Xavier, como también otras autoridades como el ministro del Interior, Carlos Negro, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, la presidenta de INAU, Claudia Romero, y la integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual es Raquel Hernández. Sí, distintas actividades que se van a dar en el correr del día, pero más allá de esto recordamos el número de atención 24 horas que siempre conviene mencionar. Sí, en caso de sufrir violencia basada en género, InMujeres ofrece la línea 0800 41 41, bueno, un teléfono fijo, y asterisco 41 41 para el caso de celulares. Hay una videollamada también para mujeres sordas, es el 092 626 928, de 9 a 14, con intérprete de lengua de señas, ¿no? De lunes a viernes de 9 a 14 con intérprete. Sí, y en Bueno, el caso de ahí los va, de niños violencia también. a niñas, niños y adolescentes está la línea azul, que tantas veces te contamos a vos, ¿no? 0800 50 50, insisto, 0800 50 50. Después hay un montón, ¿no? Sí, de teléfonos. De teléfonos o de maneras que vos tenés para poder comunicarte. 0800 41 41, ¿no? Atendió 4.039 llamadas Sí, estos son entre algunos enero y datos. junio de 2025. Claro, Sí. algunos datos que podemos recordar entre enero y junio de 2025 son esas llamadas que decía Daro. A su vez, los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia recibieron 1.426 ingresos. Realizaron 8.627 consultas presenciales, 1.933 consultas telefónicas, un poco para tener la magnitud, ¿no?, de lo que se utiliza en estos servicios. Sí, los dispositivos de articulación territorial realizaron 130 instancias de sensibilización, 313 de difusión, 66 intervenciones directas y 519 indirectas. Los equipos territoriales de Montevideo trabajaron con 114 casos nuevos, brindaron 13 talleres, participaron en 54 espacios de articulación interinstitucional, y todo esto que uno suena como números, en realidad dan cuenta de esto, ¿no? De la magnitud de lo que se hace, que siempre tenemos la sensación de que es poco y de que no alcanza, y cuando saltan los casos decimos cómo no se detectó, pero también hay un montón que sí se hace y que muchas veces, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque para no pase desapercibido. Son todas herramientas como este nuevo sistema ELIDA 360 también, que es un dispositivo, en definitiva es un celular que tiene, no es una aplicación, porque la aplicación la podría bajar cualquiera, se le entrega a víctimas de violencia. En principio se calcula que se van a entregar unos 2.000 dispositivos solamente aquí en Montevideo, como modo de prueba piloto, Sí. en el cual con el cual ese teléfono oficia de una suerte de botón de pánico directamente, exacto, que conecta, y además tiene georreferenciación. No suple a la tobillera, no tiene nada que ver con esto, pero es un dispositivo que alerta a las autoridades en caso de que una víctima esté sufriendo. Y bueno, puede ser una violencia. herramienta mejor que la tobillera, porque Y la en algunos tobillera casos yo pienso que tiene sí. muchas contraindicaciones, por decirlo de alguna manera. claro. Quienes han sufrido el llevarla, ¿no? Quienes han llevado han sufrido sus consecuencias. Sí, me parece que puede ser una interesante búsqueda esto del celular. Va a estar aplicándose a partir de mediados de diciembre, por lo que ha trascendido. Es ELIDA, se llama el proyecto, así que bueno, Y veremos cómo funciona. obedece su nombre a la primera policía femenina, cuyo nombre era, no recuerdo el apellido, pido disculpas por esto, Sí. pero sé que sus hijas estuvieron muy de acuerdo en que, en una suerte de homenaje a su mamá, la primera policía uniformada femenina, ELIDA, llevara el nombre de esta aplicación. Quiero mandar un saludo a mi tía Elida. Tengo una tía Elida. Igual te quiero sumar una cosa más que tiene que ver justamente con todo esto, porque hablabas, uno de los datos que tenemos, ¿no? Sí. Que es que el Servicio Nacional de Atención a Mujeres en Situación de Trata retomó su atención ahora en abril de este año, registró 4 nuevos ingresos, 17 casos en seguimiento y 23 asesoramientos técnicos. No tengo claro, pero seguramente uno de estos 17 casos en seguimiento se haya materializado en el día de ayer, a través, ¿no?, de esta investigación que desarticuló, seguramente alguno lo vio, ¿no? Una red de explotación acá sexual. nomás, ¿A cuántos metros de acá? A 4 cuadras. A 4 cuadras de acá. Martín García 4 y fueron los lugares Marcelino igual, Sosa. ¿no? Sí, Exactamente. sí. En Uno de ellos está uno acá de ellos cerca. estaba acá, pero eran 3 más. En el marco de la operación internacional Liberterra 3 de Interpol, justamente la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional ejecutó la operación India, una intervención que permitió desarticular presuntas redes de proxenetismo, trata de personas, explotación sexual en Montevideo, una operación que rescató a 5 mujeres mayores de edad. Con y a 4 4 menores niños. involucrados. Sí, Y terrible. a 4 niños. Se veían algunas imágenes de la policía trabajando ayer. Yo lo pensaba, ¿no? Y lo terminaba hablando. En mi familia también lo hablaba con Nicky. Digo,
Vos fíjate que a este volumen de trabajo, 4 locales, ¿no? Un montón de mujeres a las que se les había secuestrado su documentación, con los pibes ahí. ¿Cuánta gente iba todos los días o consumía, ¿no? Sí, te voy a decir una cosa. Esto está ocurriendo mucho más de lo que se piensa. He estado hablando con gente que conoce cómo está funcionando el trabajo sexual y la forma más común no es la de la prostituta independiente o la trabajadora sexual independiente. Es esto, que en realidad es ilegal. Sí, o sea, el totalmente. proxenetismo que deriva a situaciones de explotación sexual. Y deriva en situaciones como esta, no solo para mayores, sino para menores también. Entonces, estamos haciendo un acá no pasa nada constantemente con este tema. Totalmente.